para ello presentamos de inmediato, sin más preámbulos, a nuestra primera invitada de la noche, a Ana María Choquehuanca, congresista de Peruanos por el Cambio. ¿Cómo está, congresista? Hola, ¿qué tal? Que tenga muy buenas noches. ¿Qué le parece si empezamos analizando esta ley importante que modifica los beneficios que tienen los presidiarios que están en prisión por crímenes de violencia familiar, violencia sexual o violencia de género? Ha sido importante. Ayer estábamos un poco concentrados en el partido Perú-Paraguay, pero finalmente esto pasó un poco desapercibido y hoy queremos detenernos en ese tema. Claro. Muy importante. Esta ley es muy importante en verdad porque estamos viendo día a día que el incremento de feminicidios es alto. Entonces lo que ha querido la autora de la ley es la congresista Indira Wilca. Entonces esto ya solamente fue para segunda votación, pero la verdad que se generó un debate tremendo por un punto que no tenía nada que ver con la cuestión de fondo, que era porque había puesto violencia de género. Entonces ahí tuvimos que intervenir. A un grupo de congresistas les causa urticaria esta palabrita. No, lo que pasa es que nosotros, y es lo que yo les había pedido a mis colegas, que si ellos veían que esto siempre iba a ser un motivo de debate dentro de leyes que realmente no tenían nada que ver con la famosa ideología de género, como la han interpretado, porque tampoco era de la forma como lo hicieron. Entonces, que simplemente hicieran una iniciativa de ley para desterrar la palabra género del diccionario, ¿no? Claro, habría que borrarla de la RAE, ¿no? Claro, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, ahí había un tema. Si nosotros ponemos violencia de género, violencia contra la mujer, los niños y el adolescente, nos estamos refiriendo, cuando ponemos violencia de género, puede ser hombre o puede ser mujer. ¿Género es hombre o es mujer? Aquí no estamos hablando de no te metas con mis hijos, no tiene nada que ver. O sea, se trajo a colación un tema que no tenía que ver. Pero es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un niño de 18 años, de la edad que tenga, y es violado, esta ley va a servir para aplicarla. En ese caso, con una pena mucho más drástica que antes, pero que nosotros lo que estamos buscando es penalizar de una forma bastante drástica a todo el que la comete. Claro, entonces, y restarle cualquier posibilidad de beneficio, el 2x1, cambio de pena por estudio, nada, etcétera. Ni estudios, ni pena. Si le dan 15 años, ni los trabajo, 15 completos. Completos, ahí no hay. Entonces, ahí vamos a tener como un párale, ¿no? Alto, aquí si yo hago esto, aunque no sé hasta qué punto podamos nosotros, a mí me encantaría que esta ley se difundiera, porque a veces también se cometen los delitos y ni siquiera saben a qué se están exponiendo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la ley es muy buena. Bueno, ya finalmente se aprobó en segunda votación, que ya se dio, y creo que a partir de ahora esperamos que salga promulgada ya y que esto se empiece a aplicar, ¿no? Hubo 16 congresistas que se opusieron, 15 de ellos de Fuerza Popular. Bueno, sí, ¿no? lo que sí a mí me causa bastante satisfacción es que esto haya sido un voto de conciencia, ¿no? Que no haya sido una consigna de bancada. Así es, y yo creo que ahí está bien, porque hay que democratizar todos estos espacios. El Congreso es uno de ellos, y creo que esto es muy saludable y es sano también para la política de un país. O sea, nosotros, de acuerdo a lo que pensamos, es que nosotros votamos o no votamos. Hay votos también en bloque, votos por consenso, pero que en este caso, felizmente, ha sido un voto... En Peruanos por el Cambio, ¿cuál fue la consigna antes de ir a la votación? Bueno, en realidad ninguna consigna, el convencimiento de cada uno, ¿no? Lo dejaron en libertad. Nosotros estamos cohesionados, estamos tratando de que la votación sea en bloque. Primero tenemos un acuerdo y es por consenso, ¿no? O sea, ¿qué votamos? ¿Qué les parece? La mayoría, ahí es el voto, ¿no? Entonces, también obviamente en algún momento tendremos que aplicar en alguna oportunidad de repente un voto de conciencia, que es válido, eso no es malo. Eso no significa que la bancada se esté peleando. Eso significa que nosotros gozamos de plena libertad para determinadas pero como usted dice, debe ser en la menor cantidad de los temas, ¿no? Sí, en cosas claro. muy específicas. No, nosotros estamos ahora muy cohesionados y nuestra votación, si ustedes la observan, refleja esta cohesión. Sí, y es importante esta ley porque lamentablemente los números no nos acompañan, ¿no? Somos el tercer país en violencia de género, aunque no les guste, violencia infantil, violencia contra la mujer.
Así es. Tercer Y país. cada día es un tema. Imagínense, en Arequipa, por ejemplo, hubo una mujer que fue violentada por el marido y le metió un taladro a los ojos. O sea, no Claro, podemos... estamos llegando ya a límites La insospechados. señora esta que la quemaron, o sea, En Tarapoto. no, de verdad que sí. Y tenemos que ponerle estas penas, ¿no? Ahora, la otra buena noticia es el proyecto de ley que usted ha presentado, que es una especie de regalo por el Día Del Padre. Sí. y es bueno porque ahí se da la igualdad Vamos de a ver, género, ¿no? En el sentido ojalá, inverso. sí. Generalmente Ojalá se reclaman que los derechos de la mujer y los hombres Claro. se supone que tienen todos los derechos cubiertos, Sí. pero en el caso del nacimiento de un bebé, ahí sí hay una diferencia de género. Exacto. Yo pongo un claro ejemplo ahí. Por ejemplo, la señora va a tener el bebé ya, pero le van a hacer una cesárea. Entonces ella es la que tiene que ver a ver quién me cuida. Una cesárea, yo tengo una cesárea, y una cesárea no es cosa fácil. O la mujer queda con una molestia, no solo adolorida, sino que la misma herida hace que ella no pueda tener mucho movimiento, empezar a caminar de repente para que la herida siga bien, pero necesita cuidados. Pero además el bebé también necesita muchos cuidados. Podemos contar con la mamá, con la hermana, no sé, con alguna persona que nos ayude, pero yo creo que, y al margen de la cesárea o no cesárea, disfrutar del momento del nacimiento del niño va a lograr también que tengamos padres mucho más, con una comunicación mucho más estrecha a través de los cuidados que ambos y que le dan al compartan niño. la crianza. Claro, ¿no? entonces, ¿qué estamos queriendo con esta ley? Que, por ejemplo, cuando ya la señora esté a punto de dar a luz, el marido pueda tener la posibilidad de solicitar sus vacaciones y de ley se las tienen que dar porque, ¿cómo se llama? Es un derecho ya en la fecha en que ella dé a luz. Y en el caso de las personas, pero esto solo tiene alcance de pedir, por ejemplo, mínimo 15 días, pero para la persona que tiene también 6 meses de trabajo. O sea que en los 6 meses de trabajo ha generado ya por derecho sus 15 días de vacaciones y los puede solicitar. La persona que tiene menos días no es posible porque tampoco podemos transgredir las otras leyes. Ahora nos escribían a Participación Ciudadana al Congreso, en la mañana me mandaron varias opiniones, estaban, pero muy de acuerdo con esto, pero por ejemplo decía, ¿y qué hacemos los informales? Los que pagamos honorarios profesionales. Exactamente, pero que son el 70% de la fuerza laboral. Pero en ese caso nosotros no podría, la ley no tendría alcance porque ¿de dónde le sacamos la Además, si están fuera de cualquier norma, cualquier norma no le va a caer. Y esperamos que esto salga pues ahora en esta estamos legislatura. 98 días de pre y post para las mujeres y 4 días para los hombres. Ahora a esos 4 días le podría uno pedir de 15 a 30 días, de 15 a 30 días sus vacaciones y la empresa está obligada a dárselos si es que tiene más de 6 meses. Si tiene más de 6 meses, 15 días. Y si no, si ya ha tiene pasado más, el año, puede ya pedir el tiene mes, puede pedir las los 30 vacaciones días. en la etapa del alumbramiento del bebé, ¿no? Para compartir justamente ese primer y vamos a lograr los ahí primeros también días. una integración familiar mucho más, como le había repetido, más estrecha, una comunicación. Esa comunicación que existe entre el bebé recién nacido y la mamá, que también la deba compartir el padre, ¿no? ¿Cómo va el proyecto? ¿Está en comisión? Sí, ¿Se está consensuando? ya debe entrar esta semana. Vamos a tratar de que entre dictamen para alcanzar el día. Para que sea el regalo del día antes de que termine la legislatura, igual se tiene que dar. ¿Y cómo está el ambiente en el Congreso? Ahora ya Fuerza Popular anunció que va a llevar a Carlos Ese era un Basombrío. anuncio que ellos hicieron antes, ¿no? Entonces nosotros lo esperábamos ya lo anunciaron, se han sumado 3 fuerzas políticas. Acción Popular, por ejemplo, no ha presentado preguntas dentro de las 39 formuladas. El APRA sí, Fuerza Popular sí, pero y el Frente Amplio también me parece. Pero en todo caso, a ver, la interpelación, y lo volvemos a repetir porque es el tercer ministro interpelado. La interpelación es un derecho que tenemos como congresistas, podemos realizarlo, y que la población tiene de escuchar también al ministro. Y un derecho de las minorías parlamentarias, dicen, porque además la cuota para presentar una interpelación es de muy pocos votos, ¿no es cierto? Así es. Entonces, sí, el ministro está con el mayor de los ánimos porque quiere ir a compartir todos sus avances. De pronto hemos fallado en esta cartera interior como gobierno en la difusión. Pero eso no significa que el ministro no haya hecho nada. Ahora, si nosotros siempre estamos observándole
ve que no hay seguridad ciudadana, que hay mucha delincuencia, eso ha ido en aumento. Y obviamente eso no lo ha generado este gobierno. Venimos arrastrando la falta de estrategias, el desorden anterior, el pasivo en el Ministerio Interior del gobierno anterior, de algunas fallas que han tenido. Entonces puede haber habido de repente algunas iniciativas buenas, en fin, ¿no? Y para ser justo con todos, desde el año 2000 a la fecha esto ha ido creciendo y ningún régimen ha sido capaz de frenarlo. Y ningún presidente cualesquiera hubiera entrado, hubiera sido capaz de solucionarlo como nos exigen. Pero bueno, el ministro va a tener esa oportunidad. Yo espero, por la salud del país, por la gobernabilidad del país, que no lleguemos a la censura. Yo creo que además, después de esta interpelación, no podemos seguir diciendo la ministra García, el ministro Torner, el ministro tal. ¿Por qué? Porque si esto se va convirtiendo en un deporte mensual, lo que va a pasar es, bueno, en primer lugar hay que pensarlo bien, porque la población ya no está reaccionando de la forma como quisiera la mayoría legislativa. La población está un poco fastidiada por esta situación. Porque nosotros no vamos a cumplir un año. Esperemos que el ministro termine su año y que el presidente, que es el que tiene todo el derecho de tener una evaluación de cada cartera ministerial, la tenga. Y que después él vea si de repente es su derecho también generar el cambio o simplemente ratificarlo en su cartera. ¿Usted cree que podría darse la posibilidad de algunos cambios que sería conveniente? Eso en realidad le corresponde al presidente de la República. Nosotros que estamos cerca en el Ejecutivo, nosotros sí tenemos reuniones alternadas con los ministros, con el premier, con el presidente. Nosotros sí sabemos lo que ellos hacen. Allí? ¿Perdón? ¿Cuál es el ánimo allí? ¿Cómo se sienten los ministros? ¿Cómo se sienten nosotros ustedes? el mejor, pero sentimos también que fallamos siempre en la difusión. Hay avances, hay logros, pero si usted no los dice, los peruanos no tienen una bola de cristal. Ese mea culpa hay que hacerlo. ¿Por qué? Enuméreme algunos, por favor. A ver, ¿cuáles son los principales logros de él? Por ejemplo, el ministro de Interior ha podido trabajar más el tema por ejemplo, que ha trabajado él en seguridad ciudadana. Él ha podido decir, a ver, ahorita, por ejemplo, en este momento, ¿qué está haciendo? Han hecho la repartición de patrulleros por todo el Perú. Yo vivo en Arequipa, entonces habían 27 que se iban a redistribuir de carreteras, por ejemplo. Entonces, antes el patrullaje en carreteras no había. Y usted sabe que los buses, ¿antes eran más asaltados que ahora? ¿O ahora son más que antes? ¿Usted ha sabido de buses que los asaltaban? Porque ya no hay. ¿Y por qué? Porque se ha incrementado la policía en las carreteras. Entonces los patrulleros han ido también a la policía de carreteras. Justo nosotros queríamos que nos redistribuyan de un sobrante que hubo 27 en Arequipa para las zonas de provincias más metidas, ¿no? Pero eso no fue posible. ¿Por qué? Porque ellos tienen un plan, una estrategia. Yo pensé, y antes usted le pedía a un ministro y le decía, ¿sabe qué? Yo soy congresista, por favor, ministro, asigne acá a mi región, ¿qué falta? El ministro decía, bueno, asígnale. No, ahora no. Ahora es no, porque esto es para aquí, Moquegua, Tacna, esta zona, esta carretera, esta vía. Hay que esperar a octubre para ver si empezamos a hacer la distribución de mi barrio y ahí vamos a ver si es que podemos enviar más. O sea, ahí yo me doy clara cuenta de que efectivamente hay una estrategia y hay un mecanismo de control que nos permite saber que hay policía en las carreteras. Entonces, antes estos asaltos eran todo el tiempo. Ahora han disminuido, pero así como esto, por ejemplo, pudiera ser menos, ¿no? Entonces, creo que aquí, pues, hay ministros que no han sabido difundir. El ministro de Vivienda, por ejemplo, trabaja mucho con el tema de saneamiento, trabaja mucho con el tema... Nosotros hemos tenido un terremoto, por ejemplo, en Arequipa, en el mes de agosto. Entonces, tuvimos un cronograma de plazos que nos permitía saber cuándo iban a hacer las casitas temporales, los módulos temporales, cuándo los iban a instalar, cuándo se iba a empezar a construir la casa con el mismo material de adobe que tenían en esas zonas, pero se contrató profesionales para que no sea tan frágil, para que tenga duración. Pero cultura no permitía, por ejemplo, que le hagan un cambio. Entonces ellos ya. ¿Cuándo se terminaba esto? Dijimos marzo hasta abril tal, y se ha terminado la meta. O sea,
Eso tampoco se sabe. Y como en Arequipa, Bueno, en muchas hay zonas... ministros que ni siquiera la población los Sí, identifica de rostro, es ¿no? verdad. Ni mucho menos de nombre. Es verdad, al comienzo de esta entrevista yo le había dicho que sí, hay que reconocer que aquí ha habido falta de difusión, que espero que cada ministro muy pronto lo vaya superando, porque sí, la población necesita tener ese contacto. Ese feedback, ¿no? Entre su autoridad claro, y sobre todo saber qué está haciendo. Porque los ministros no es que vayan, se sienten y no hagan nada. O sea, ahí tenemos logros, ¿no? En el tema de seguridad ciudadana, reconozcamos los logros. Se está trabajando en el tema de crimen organizado. Han habido algunos resultados interesantes que sí han sido publicitados por la prensa. Así es. Pero de la otra cara de la moneda está el tema de ese robo al menudeo, que es el que afecta directamente al ciudadano de a pie, ¿no es cierto? Al que le roban en la esquina, al que lo asaltan en el taxi, al que le jalan la cartera al entrar a su casa. En eso sí no se siente un cambio, ¿no es cierto? Pero, y eso es el que golpea a la población directamente. Claro, pero yo creo que ahí sí tiene que haber un tema de trabajo prioritario de parte del ministro de Interior, ¿no? Entonces no es tampoco que él sea ajeno, él es indiferente, no hace nada porque es un inepto, no es así. El ministro está trabajando y está trabajando, dígame, ¿cuántas bandas organizadas él ha capturado? ¿Y cuántas el Poder Judicial de paso también ha soltado? O sea, ahí tenemos un tirijale terrible que esperamos que el Poder Judicial pueda enmendar los estos monos errores. De Quepepampa fue un escándalo Tiene que tremendo, enmendar ¿no? estos errores. Nosotros no tenemos que trabajar en una forma más articulada. Aquí en el país nos hemos acostumbrado a trabajar por islas. Los mismos ministerios. Este agarra este tema y este también. Y este otro también lo quiere agarrar. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a articularnos. Una, vamos a evitar la duplicidad de esfuerzo, el gasto, el doble gasto del dinero público y una articulación que nos permita poder potenciar la acción misma, el resultado de lo que estamos haciendo en conjunto, ¿no es cierto? Entonces, en eso estamos, ellos se reúnen, bueno, los consejos de ministros son los miércoles, pero yo confío en que cuando cada uno de ellos deje su cartera, no saldrá sin pena ni gloria, porque van a tener que hacer su balance. Yo creo que su balance de metas va a ser también a ver hasta dónde las han alcanzado ahora en julio, y espero que sea satisfactoria y que en este primer año nosotros hayamos sentado las bases de lo que siempre hemos querido para el Perú. Generar cambios, lucha contra la corrupción y sobre todo trabajar en el tema de institucionalidad y gobernabilidad para el país. Muchos acusan al gabinete de ser demasiado técnico, muy capacitado en metas, en objetivos, en cuestiones que van más, que encajan más en la idea de la empresa privada, pero que no tienen el manejo político y que les ha costado, y que incluso algunos han aprendido a la marcha y a trancas, ¿no? En estos 10 meses. ¿Ustedes de la misma opinión? ¿Cómo el Parlamento puede...? Bueno, que los ministros son técnicos, son técnicos. Nosotros estamos acostumbrados acá en el Perú a tener Pero lo ideal sería la mixtura 50-50 en un ministro, ¿no? Que sea técnico y a la vez hábil políticamente. Es lo ideal, pero no sé, ojalá que en un momento así muy rápido se pueda aprender a hacer política. Yo, por ejemplo, vengo del campo privado. Estoy casi un año en el Congreso. Y al comienzo uno cuando viene de empresa privada o de esto, bueno, en primer lugar uno maneja siempre un perfil bajo. Y en segundo lugar, nosotros estamos acostumbrados a hacer siempre un plan para avanzar y cumplir la meta, porque si no la empresa no tiene razón de ser, tiene que haber rentabilidad. Claro. En el caso de los ministros yo creo que han habido muchos de ellos que sí son técnicos, pero que en este momento también, aunque no se haga esa política tradicional, que no ha sido nunca buena, ha sido nociva, pero se puede hacer una política mejor. Y yo creo que en eso sí hay que hacerlo. Van a tener que salir más, como le digo, pero yo creo que sí, por ejemplo, el dengue. Ya no se habla del dengue se hablaba, uy, están muriendo tantos y cuantos y no se puede lograr. La ministra ha logrado parar esto. Ahora lo ya que no ha logrado es salir de la lista pero no de posibles interpelaciones. Porque parece que los tienen en cola, ¿no? Porque eso va a ser un exceso. Estaba Sombrío, García finalmente, y Torne también en la lista. Finalmente, mire, manejar un ministerio no es cosa fácil. Un ministerio tiene una problemática inmensa, sectorial, inmensa, no es pequeña. Tiene muchos frentes de trabajo. El ministro entra y seguramente la inteligencia, el criterio, el sentido común y el equipo técnico que tiene harán que él empiece a marcar su ruta de trabajo.
Ahora veamos ahí dos cosas. Una, ¿cómo recibió el ministerio? Nosotros hemos recibido ministerios que realmente mejor ni comentar ya. Y dos, tiene que tener sus metas para cumplirlas en corto tiempo, porque la población abruma, quiere resultados. Claro. Quiere resultados. Entonces creo yo... Claro, porque las necesidades tampoco son de ahora, ¿no? Son históricas, así que ya están hartos de decir, espérate un ratito que te soluciono esto después. Claro. Porque después no siempre ha sido la palabra que han escuchado. Pero yo creo que si nosotros no acertamos, o el presidente no acierta en nombrar un ministro, hay que ser más propositivos. Entonces, de pronto, la oposición, todos los bloques políticos de enfrente, nos podrían ayudar a proponer personas en el Perú que sean las reales, que nunca estén sujetas a una interpelación. ¿Usted cree que es factible un gabinete de ancha base, por ejemplo? Perú, este país, o nuestro país necesita del trabajo conjunto de todos los peruanos. No me imagino a los fujimoristas aceptando el resto. Pero nuestro país no es el país de PPK. PPK no está gobernando para un partido político. Pedro Pablo Kuczynski está gobernando para una nación. Y una nación que tiene muchos problemas y que necesita de ese concurso, que necesita de ese cooperativismo, de esas opiniones propositivas, constructivas. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo en este momento de criticar a un ministro y de no alcanzarle de repente alguna propuesta. Ahora, si el ministro permanece pues con los oídos sordos, entonces bueno, el ministro debe ser una persona que no vale la pena que esté ahí. Pero ellos hacen su trabajo solos. Y la verdad es que no terminamos de agradar a nadie. Mire, Patricia García sería la cuarta. En un año, ¿cuándo en la historia del Perú se dio esto? En el primer gobierno de Belaúnde. Ah, ya. Y siempre repito que esa historia terminó en golpe. Por eso le digo, cuando le dieron el golpe. Así es. Bueno, de repente ahora, no sé, de repente sí, el objetivo es esa, que yo no lo creo. ¿Usted siente que puede haber ese objetivo bien lejos, detrás? Nunca lo he sentido. Yo soy bien sincera, nunca lo he sentido. Yo sé que vivimos en un clima democrático envidiable para otras naciones, que al margen de todo, los peruanos sí nos unimos. Las fuerzas políticas se unen cuando hay intereses comunes muy álgidos, muy graves aquí en el país. Yo confío en eso, lo veo en el Congreso. Algunos lo que sienten es que las expectativas eran tan grandes, sí, y uno se estrella con una realidad y siente que lo que se hace no es lo suficiente. Claro, y cuando nosotros recibimos el gobierno, también pensábamos que no estaba tan mal como lo encontramos. Y ahí también otro error, que no se dijo nunca cómo está encontrando cada cartera, pero es que eso fue saliendo y saliendo y saliendo. O sea, al final encontramos contratos como el de Chinchero, que ahora nosotros cargamos ese pasivo. Tenemos sacrificado a un ministro que era uno de los mejores, por no decir ¿Pero por qué llevaron esa situación hasta ese límite? ¿Eso no era una terquedad suicida? No, porque se hizo la adenda, el ministro ya lo explicó, porque él consideraba de que, bueno, el ministro de la cartera era él, y él consideraba de que esto sí le ahorraba dinero en intereses y esto, pero bueno. El problema es que había gente muy ligada al gobierno. Y él consideraba de que esto sí le ahorraba dinero en intereses y esto, pero bueno. El problema es que había gente muy ligada al gobierno alrededor de ello, y eso generaba suspicacias, ¿no es cierto? Y se dieron muchas situaciones como la de la foto. Y nosotros somos ya alérgicos a la corrupción. Sí, pero yo estuve en ese almuerzo. El presidente entró y salió y no conocí a esta persona. Él fue un invitado del dueño de casa donde fue el almuerzo. Nosotros habíamos participado en la campaña electoral. Yo estuve también en el comando de personeros, por eso estuve allá. Y todos los personeros que fueron quienes claro, pero no solo es la fotografía de esa pero reunión, por la fotografía también es la hermana claro, del premier, que al final renunció muy tarde, de repente, que estuvo ligada a la elaboración del contrato, pero que ya, cercana al presidente. Lo cierto es que esa adenda no va más, ya. Y nosotros tenemos pero les ha costado duro eso, pero por eso nos ha costado un ministro y uno de los mejores. Claro, es por eso ahí va mi pregunta, ¿no se estiró demasiado esa pita? Probablemente, pero ahora tenemos que voltear la página. Estamos en una situación nueva y lo que nosotros queremos es avanzar. Avanzar con la reconstrucción,
que ya me imagino que el señor Pablo de la Flor ya tiene que salir a dar su cronograma de trabajo. Hoy dijo que en 3 meses tenía el plan completo. Sí, pero tiene que ir dando avances también, ir en empezando agosto, esto. exactamente. Claro, porque la gente del norte estará pensando que este es como todos los presidentes. Viene, promete y no va a hacer nada. No es así. Y creo que si hay que rescatar algo de todo esto malo que ha pasado en el norte, algo bueno, es de que una situación como la vivida con el niño costero trae siempre desarrollo y modernidad para la zona donde se ha llevado a cabo esto, ¿no? Entonces, creo que el norte va a tener la oportunidad de modernizarse, de tener nuevos puentes, nuevas carreteras, de hacer nuestro canal para prevenir. Tenemos que trabajar con prevención. Yo creo que la prevención es algo en lo que no trabajamos. Mire, todos hablamos de corrupción, ¿sí? Usted va a escuchar, todos hablamos de corrupción. ¿Escuchó a alguien hablar de prevención? ¿Cómo prevenimos? Bueno, están ligadas, ¿no? Todo ese tema del tráfico de terrenos. Es que la prevención tiene que tener una estrategia y tiene que ser como una cultura de prevención anticorrupción. O sea, ahí, por ejemplo, tenemos que trabajar con esos temas, prevención en salud. Nosotros aquí en el Perú siempre atacamos la enfermedad y sale más cara. En otros países se trabaja la prevención en salud, que es más barata, tiene menos costo y menos consecuencias, ¿no? Y creo que la población peruana merece tener también esas culturas de prevención que nos permitan estar mejor. ¿Usted se siente cómoda en el Congreso? ¿Cómo están divididas las fuerzas? Divididas, la nuestra no está dividida. No, me refiero como están repartidas las fuerzas dentro del Parlamento. Me hubiera gustado participar, bueno, a mí me hubiera gustado en primer lugar ser oposición. No sabe lo lindo es que ser oposición. Es que son menos responsabilidades también, ¿no? Y también puede hablar más, también puede criticar más, tiene libertad para muchas cosas, pero yo creo que sí, el Congreso, bueno, yo que vengo, como le digo, del sector privado, sabía lo que era este espacio porque desde la sociedad civil nosotros lo habíamos percibido. Y los que pasamos a este lado, lo único que queríamos, en mi caso, era generar cambios, ayudar a llevar ese timón que tiene ahora Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, y creo que en esa tarea estamos. El Congreso, si bien es cierto, vive a veces situaciones un poquito complicadas. Yo no veo una situación insalvable, no veo una situación en la que usted pues ya no quiere ir, que aquí no. Y creo que tenemos que consensuar más. Hay situaciones en las que nosotros aprobamos leyes todos, todo es verde, porque todos estamos orientados hacia lograr una meta, que es la de generar bienestar para el país, ¿no? Mi pregunta se la hacía por lo que hoy desde Francia dijo el presidente de la República, justamente respecto a Ava Sombrío, ¿no? Que como que interpretando sus palabras era como que ya basta, ¿no? O sea, me están llevando a todos los ministros en fila al Congreso y está bien, tienen derecho a la interpelación, pero cuando se abusa de esto ya no suena tan democrático. Es más o menos lo que el presidente trató de decir. Pero yo lo sentí incómodo con esta situación. Sí, por supuesto, porque él tiene el derecho de elegir a sus ministros y de trabajar con ellos hasta cuando él les diga alto. Ahí no me cumpliste, voy a poner cambio, como en un partido de fútbol, ¿no? Pero sin embargo aquí quien decide si el ministro sale o no sale no es el presidente en todo caso. Y esto se ha estado dando, mire, fíjese con el ministro Saavedra. El ministro Saavedra salió, ¿y dónde está ahora? ¿En su casa? No, él está viendo, internacional. Pero está viendo la educación en el mundo. Trabaja en el Banco Mundial, es considerado uno de los mejores profesionales en educación, y no por recomendación de nadie, sino por mérito propio. Entonces hemos perdido ahí un ministro que de repente sí nos hubiera dado muchas sorpresas buenas en el campo de la educación, y creo que en realidad lo que nosotros necesitamos es atender el tema de salud y educación. La rectoría, regresar a la rectoría de educación y a salud, yo apuesto por ello. Yo creo que sería lo mejor que nos podría pasar. Porque lamentablemente el tema de educación y salud no ha sido resuelto por los gobiernos regionales. Yo soy provinciana. ¿Queremos descentralización? Sí. ¿Efectiva? Sí. Pero una buena descentralización. Y creo que ese no era el momento de pasar todo. Por lo menos hasta superar la problemática de educación y de salud. Por eso la salud está bien. Y de crear verdaderas regiones, ¿no? Porque esta regionalización que hay, donde se sobrepuso la región a los departamentos, no es una verdadera regionalización. No, porque hay regiones como la de Arequipa, que antes éramos departamento de Arequipa,
y ahora somos región Arequipa, o sea, ¿qué cambió ahí? Por eso no cambia nada. Pues. Nada. A eso me refiero. Y hay otras, igual. Claro, se debería buscar regionalizar verdaderamente, ¿no? En macro regiones. Quizás las mancomunidades hubieran dado un resultado muy bueno. Que económicamente se han ido formando de manera natural, ¿no? Debería aprovecharse eso. Sí, pero ahí también entra el tema político, ¿no? Por ejemplo, claro. En la Mancomunidad del Sur, en la región donde nosotros estamos, hubo un problema entre gobernadores, porque tú apoyaste a este, porque yo no lo apoyo, a mí me simpatiza, el otro no. Entramos en el tema político, pero mal visto, mal enfocado, porque una autoridad, un gobernador, un alcalde, cuando se pasa su campaña electoral, tiene que hacer lo que el presidente nos ha indicado a nosotros. La campaña ya fue. La campaña, ahí uno se dice de todo, pasó y punto. Lo que nosotros nos queda es trabajar con todos, porque este es un gobierno nacional del Perú, ya no es de un partido político. Y ahí lamentablemente, ahorita mismo, algunos alcaldes ya están viendo, a ver, voy a trabajar esto, ¿no? Y están detrás. Hoy día me parece que han mandado una carta pidiendo la reelección, que se derogue la ley de reelección. Y para permitirla. No, yo espero y confío que no se derogue. Y espero que en realidad nosotros no tengamos que lamentar si se diera esta decisión, que no la creo, no es oportuna. Y lo que se está generando, bueno, de mi bancada, congresista Violeta ha presentado una ley para definitivamente, bueno, en el caso del Congreso, para que un congresista pueda tener la oportunidad de renunciar si así lo desea. Y en el caso de la reelección del Congreso, solamente darla por un periodo más. Yo estoy plenamente de acuerdo, me he adherido a esta moción y creo que esta iniciativa de ley va dando muestras de que efectivamente nosotros queremos generar cambios en forma equitativa. Se le ha quitado la reelección al gobernador, al alcalde. Y yo creo que el Congreso sí. Ahora, pero se está planteando también, Fuerza Popular me parece, está planteando una ley de que solamente se ve a partir del 2022, y de que sea solo por un periodo más, algo muy saludable, como podría ser para el Congreso, para las gobernaciones, y creo que no sé si estaría de acuerdo en el caso del Congreso, usted me va a decir por qué, pero no, yo creo que debería ser indefinida, porque los congresistas con amplia trayectoria son los que forman a los que vienen. Con 30 años de trayectoria. No sé. Bueno, a mí no me están formando. Bueno, eso lo discutiremos Estoy aprendiendo, otro día. Estoy aprendiendo. Sí, se Espero que no muchas cosas. Las malas artes no. Yo quisiera aprender una política nueva, una política que genere consensos, que sea mucho más país, mucho más marca país, y una política en la que uno discrepe, pero que no se detenga, por ejemplo, en una discusión estéril como la de una palabra, sino en algo de fondo y en verdad que vea. Pero sí, todos nos dicen que este Congreso es muy diferente, que tiene gente más seria, que es una actitud... Tiene más nivel. Mucho más, sí, tiene un poco más nivel y yo me alegro de ser parte de este Congreso. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Era la congresista Ana María...